¿Qué tal, chicos? En este video vamos a ver únicamente la primera ley de la termodinámica. Para que la entiendan bien, pues ya debieron haber visto el primer video de termodinámica que habla de la ley cero. ¿De qué habla la primera ley de la termodinámica? Pues recuerden que la primera ley de la termodinámica habla de la conservación de la energía. Entonces, recuerden que en termodinámica estamos estudiando justamente las transformaciones de la energía que se van a dar entre nuestro sistema y el entorno. Recuerden que el sistema es lo que realmente nos interesa estudiar. Entonces, cuando el sistema absorbe energía, pues lógicamente esta energía la tiene que estar ganando de otro lugar. Ese otro lugar pues es el entorno. Entonces el entorno está liberando la energía y el sistema la está absorbiendo. O cuando un sistema libera energía, pues alguien más tiene que ganar esa energía, porque recuerden que la energía se está conservando. Entonces en este caso el entorno es el que está absorbiendo la energía que libera el sistema. Entonces la energía transferida entre el sistema y el entorno va a ser en forma de calor y en forma de trabajo. Entonces en estos dos puntos pues prácticamente nos referimos al calor y el trabajo. Cuando un sistema absorbe energía, por ejemplo cuando absorbe calor, pues el entorno libera ese calor. Cuando un sistema libera calor, pues el entorno gana ese calor. La energía se tiene que conservar. Para entender este concepto de conservación de la energía, vamos a ver un ejemplo con un automóvil. Entonces imaginen que tienen un automóvil. En el motor del automóvil se lleva a cabo la reacción de combustión de la gasolina. En este caso la gasolina es nuestro sistema. Entonces cuando se lleva a cabo la combustión de la gasolina, pues toda la energía que almacena la gasolina se empieza a liberar en forma de calor y de trabajo. Entonces, en este caso el automóvil forma parte de nuestro entorno. Entonces estamos hablando de que el sistema, que es la gasolina, libera energía al entorno, que es el automóvil. ¿Cómo libera la energía? Pues recuerden que se libera como calor y como trabajo. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con el calor? En sí el calor es una forma de transferir la energía, pero es una forma ya muy degradada de energía, por así decirlo. El calor ya no nos sirve para poder generar más trabajo. Entonces el calor es como una energía perdida, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el calor? Pues el calor, como lo está ganando el entorno, que es el automóvil, pues prácticamente va a calentar algunas piezas del automóvil. Pues en general, pues el automóvil, ¿no? Lo va a calentar. Por ejemplo, cuando se estacionan y tocan el cofre del auto, pues se siente muy caliente. Toda esa energía salió de la combustión de la gasolina y esa parte de la energía pues se transformó como calor. Y pues ya después de cierto tiempo el cofre se enfría y ya pues ese calor se podría decir que se perdió. El que se haya perdido no significa que el calor haya desaparecido. Más bien el ambiente siguió ganando el calor. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el trabajo? Pues a partir del trabajo vamos a obtener, por ejemplo, energía mecánica cuando el automóvil se empieza a mover, o vamos a obtener energía eléctrica para todo el sistema en sí eléctrico del automóvil, por ejemplo en el sistema de sonido, o energía química, aunque en sí pues la energía química la tenemos almacenada en la batería del automóvil. También a partir del trabajo podríamos obtener la energía lumínica en sí para los faros del automóvil, por ejemplo. Entonces observen que de estas dos formas de energía que se liberan del sistema, una, que es el calor, ya no nos sirve para generar más tipos de energía. La otra, que es el trabajo, sí nos sirve para generar más tipos de energía. Prácticamente observen que la energía se va transformando, pero nunca se crea ni se destruye. Entonces eso está escrito aquí. La forma de la energía puede cambiar, pero la energía no se puede crear ni destruir. Entonces la energía se está conservando. De eso nos habla la primera ley de la termodinámica.
para entender bien la primera ley de la termodinámica, vamos a hablar sobre un concepto que es el de energía interna y se representa como delta U. Entonces, ¿qué es la energía interna? En sí, la energía interna de un sistema es la suma tanto de las energías cinéticas como potenciales de todas las partículas que componen el sistema. Es como si habláramos de un tipo de energía mecánica pero a nivel molecular. Entonces, imaginemos que nuestro sistema son estas moléculas de agua. Recuerden que el vaso ya forma parte del entorno. En sí, el único que es el sistema son las moléculas de agua. Si nosotros hiciéramos un acercamiento a estas moléculas de agua, imaginen que las veríamos así. Entonces, las moléculas de agua, pues recuerden que toda la materia, aunque sea sólida, siempre está en constante movimiento. Entonces, si el agua es líquida, pues todavía tiene más movimiento. Entonces, estas moléculas de agua pues pueden tener movimiento de vibración entre las propias moléculas, pueden estar rotando sobre su propio eje, o también se pueden estar trasladando como un cambio en la posición. Entonces, ¿están de acuerdo que estos tres movimientos son energía cinética porque justamente es movimiento? Ahora, estas moléculas de agua pues también tienen cierta posición dentro del sistema. Entonces ahí tenemos la energía potencial. Entonces, si sumamos tanto la energía cinética como la energía potencial de las moléculas, pues nos da la energía interna. Ahora, no es la única fuente de energía. Entre los enlaces químicos que hay entre un átomo y otro átomo, pues también hay cierta cantidad de energía. Recuerden que las moléculas de agua también interaccionan por puentes de hidrógeno, pues ahí también existe cierta cantidad de energía. Los núcleos de cada átomo pues también contienen su propia energía. Entonces prácticamente la energía interna es como hacer la suma de todas esas energías posibles que están dentro del sistema. Ahora, entonces ya sabemos que aquí hay cierta energía interna. ¿Qué pasaría si nosotros empezamos a calentar este vaso con agua? Si aumentamos la temperatura, significa que estamos aportando calor. Entonces, si estamos aportando calor, estarán de acuerdo que todos estos movimientos se harán más intensos. Significa que la energía cinética de las moléculas pues tiene que aumentar. Entonces, un aumento de la temperatura aumenta la energía interna del sistema. Y eso tienen que recordarlo muy bien, y está escrito aquí. Aumentar la temperatura del sistema incrementa la energía interna del sistema. El otro concepto que debemos de ver es el de entalpía, y en sí este es muy importante para el examen. Entonces, la entalpía nos ayuda a entender ese flujo de calor que hay entre el sistema y el entorno, pero en una reacción química, y hay una pequeña condición. Ese flujo de calor debe de ser a presión constante. Entonces la entalpía habla de una transferencia de calor a presión constante. Veamos un ejemplo. Normalmente esta presión constante se refiere a la presión atmosférica. Por ejemplo, si nosotros llevamos a cabo la reacción química en un vaso de precipitados, pues ese vaso de precipitados está descubierto en la parte superior. Entonces, en este caso, la presión atmosférica pues está influyendo en esa reacción. Si este ejemplo lo vemos con algo más cotidiano, por ejemplo, cuando vamos a cocinar, que abrimos la llave de la estufa, sale el gas, acercamos la flama y se lleva a cabo la combustión del gas, están de acuerdo que la estufa está destapada, está en el ambiente. Entonces, en este caso, con la entalpía vamos a saber cuál es la cantidad de calor que está liberando la combustión del gas, pero con la intervención de la presión atmosférica. Dentro del concepto de entalpía debemos de ver qué es un proceso endotérmico y un proceso exotérmico. Vamos a comenzar con el endotérmico, y para entenderle vamos a ver un ejemplo en donde tenemos una mano y un cubo de hielo sobre ella. En este caso, la mano forma parte del entorno y pues está a 36 grados Celsius, y el cubo de hielo es el sistema, entonces está a menos 5 grados Celsius. Recordemos que la ley cero de la termodinámica dice que el calor se va a transmitir de un cuerpo de mayor temperatura
hacia un cuerpo de menor temperatura. En este caso, la transmisión del calor será del entorno hacia el sistema. Entonces el sistema está ganando calor del entorno. Cuando el sistema gana calor del entorno, a eso se le conoce como un proceso endotérmico. Y es lo que está escrito aquí. El sistema absorbe energía del entorno. Ahora, recuerden que nuestro sistema es el cubo de hielo. Y por lógica, si el sistema está ganando calor del entorno, pues todas las moléculas de agua que se encuentran aquí están ganando esa energía. Entonces la energía cinética de estas moléculas pues tiene que aumentar. Estaría también aumentando la energía interna del sistema. Como las moléculas están ganando más energía cinética, se empiezan a mover más. Recuerden que la vibración será más intensa. Entonces prácticamente se van a empezar a romper las interacciones que mantienen unidas a las moléculas de agua y que lo hacen sólida. Y por eso es que el cubo de hielo pues se empieza a derretir sobre nuestra mano. Porque todas las moléculas de aquí tienen más energía que la están ganando de la mano. Entonces se comienzan a pasar al estado líquido. Si se dan cuenta, esto es un cambio físico, no es una reacción química. Entonces los procesos endotérmicos no se aplican únicamente para reacciones químicas, también para cambios físicos, como en este caso que es un cambio de estado. En un proceso endotérmico, la temperatura del sistema aumenta, como les comenté aquí. Como está ganando calor el cubo de hielo, pues la temperatura tiene que aumentar en el cubo de hielo. Y la temperatura del entorno disminuye. ¿Están de acuerdo que cuando nos ponemos un cubo de hielo sobre la mano nos da la sensación de frío? Prácticamente porque en esa zona todo el calor está fluyendo hacia el cubo de hielo. Entonces la temperatura del entorno disminuye y por lo tanto las paredes del recipiente, si habláramos de una reacción química, se sienten frías. Si imagínense que este recipiente es un tubo de ensayo y en ese tubo estamos llevando a cabo la reacción química. Las moléculas son el sistema y el tubo ya forma parte del entorno. Como todo el calor lo está ganando el sistema, o sea las moléculas, pues ese tubo se siente frío. La energía interna del sistema tiene que aumentar porque gana calor y la entalpía del sistema también aumenta porque el sistema está ganando el calor. Entonces eso lo vamos a poner como que la entalpía es mayor a 0 o tiene un valor positivo. Ahora vamos a ver un proceso exotérmico. En este ejemplo pues tenemos a una fogata. La madera es el sistema y todo lo que está alrededor de la fogata, incluyéndonos nosotros, formamos parte del entorno. Entonces en un proceso exotérmico el calor va del sistema hacia el entorno. En este caso el sistema es el que libera el calor y el entorno está ganando el calor. Entonces el sistema libera energía al entorno. Entonces la temperatura del entorno aumenta. En este caso pues el ejemplo ya es una reacción química, es una reacción de combustión. Entonces están de acuerdo que si nosotros nos acercamos a la fogata pues sentimos calor. ¿De dónde sale todo ese calor? Pues todo ese calor es la energía que tenía almacenada la madera. Ahora, las paredes del recipiente se sienten calientes. Como les dije, aquí ya hablamos de una reacción química, aunque no se esté llevando a cabo dentro de un, de un vaso de precipitados, pues como nosotros formamos parte del entorno, también sentimos todo ese calor. Si la reacción química se llevara a cabo dentro de un vaso de precipitados, pues las paredes del vaso que ya forman parte del entorno se deben de sentir calientes, porque las moléculas que son el sistema están liberando todo su calor. La energía interna del sistema disminuye y la entalpía del sistema también disminuye porque en este caso el sistema está perdiendo el calor. Entonces eso lo vamos a ver como una entalpía menor a 0 o con un valor negativo. En esta diapositiva tenemos un resumen de ambos procesos. Entonces el cuadro grande es el entorno y el cuadro pequeño es el sistema.
Esta flecha nos está indicando el flujo de calor. Entonces recuerden que cuando el sistema gana calor, hablamos de un proceso endotérmico. ¿Y qué es lo que le ocurre al sistema? Pues la energía interna del sistema es mayor a cero porque está aumentando, está ganando calor. La entalpía del sistema también es mayor a cero porque el sistema está ganando el calor. Imagínense que nuestro sistema es un gas. ¿Qué le pasa a un gas cuando lo calentamos? Pues obviamente el volumen de ese gas tiene que aumentar. Por lo tanto, también la temperatura del sistema aumenta. Entonces recuerden que en un proceso endotérmico la entalpía es mayor a cero. En este caso, pues la flecha está saliendo del sistema, nos indica que el calor está saliendo. Entonces esto es un proceso exotérmico, cuando el sistema libera calor al entorno. Como el sistema es el que está perdiendo, pues la energía interna es menor a cero, o sea, está disminuyendo. La entalpía del sistema pues también es menor a cero porque el calor está saliendo del sistema. Y podríamos decir que el volumen disminuye, por así decirlo, y la temperatura de nuestro sistema también disminuiría. Si se dan cuenta, es como lo contrario a este ejemplo. Recuerden que en un proceso exotérmico la entalpía es menor a cero. Entonces ahorita vamos a ver unas preguntas de cómo es que les llegan a pedir esto. La primera pregunta dice: las reacciones endotérmicas a calor del ambiente y la temperatura del ambiente tal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nos hablan de una reacción endotérmica, sabemos que es este modelo que tenemos aquí, en donde el sistema absorbe calor del ambiente, o del entorno. Entonces aquí es absorben. Por lo tanto, podemos descartar tanto el inciso A como el inciso C. Ahora, como vemos, el sistema absorbe calor del entorno o del ambiente, pero ¿qué le pasa a la temperatura del ambiente? Pues recuerden que la temperatura del ambiente disminuye porque el calor está fluyendo hacia adentro del sistema. Acuérdense del ejemplo de la mano y el cubo de hielo. El cubo de hielo es el sistema y nuestra mano es el entorno. Entonces nosotros sentimos el frío, pues nuestra temperatura está disminuyendo. Entonces aquí la respuesta pues es el inciso D. Las reacciones endotérmicas absorben calor del ambiente y la temperatura del ambiente disminuye. Otra pregunta dice: la ecuación química que representa una reacción exotérmica es... Pues recordemos que una reacción exotérmica es aquella que tiene un valor de entalpía menor a cero. Entonces aquí pues la respuesta es el inciso A. El inciso B lo descartamos porque el valor de la entalpía es positivo, o sea es mayor a cero, y eso es una reacción endotérmica. El inciso C lo descartamos porque nos dice que es mayor a cero, y el inciso D lo descartamos porque recuerden que una forma de escribir a las reacciones endotérmicas es poner a la energía o al calor del lado de los reactivos. Si esta energía estuviera del lado de los productos, sí es una reacción exotérmica, pero bueno, este no es el caso, entonces aquí la respuesta es la A. Esta pregunta dice: a partir de los siguientes valores de entalpía, ¿cuál es la reacción exotérmica que desprendió mayor cantidad de energía? Si nos dice exotérmica, ya sabemos que tiene que ser un valor de entalpía menor a cero o negativo. Entonces en este caso podemos descartar al inciso B y al inciso C. Ahora nos dice que tenemos que elegir la reacción que desprende la mayor cantidad de energía. Significa que tenemos que elegir al negativo más grande. En este caso, pues la respuesta es el inciso D. Por último tenemos esta pregunta y dice: una reacción R tiene un delta H positivo, mientras que una reacción S tiene un delta H negativo. De acuerdo con esto, las reacciones se pueden clasificar respectivamente como, pues nos dice que la R tiene un delta H positivo, entonces nosotros sabemos que un delta H positivo es para una reacción endotérmica, y la S tiene un delta H negativo y sabemos que el delta H negativo es para una reacción exotérmica. Entonces la primera es una reacción endotérmica y la segunda es una reacción exotérmica.
Por lo tanto, la respuesta es el inciso A.